Ya inicié la grabación. Bueno, pues antes de continuar, nada más quiero comentar lo siguiente. Con el ayudante Benito Vargas Pérez, acordamos lo siguiente con respecto al modo de operación de este curso. Él va a poder atenderlos los jueves y viernes de 11 a 12. O sea que, pues él seguramente trabajará algunos ejercicios, resolverá dudas con respecto a este curso. Él también ya está dado de alta aquí en MOOC. Entonces, pues no estoy seguro completamente, pero me imagino que usará esa plataforma también para trabajar con ustedes. Disculpe, profesor, pero de jueves y viernes de 11 a 12 seguimos teniendo clase con usted. No, ya no. No, es de 10 a 12 su clase. Ah, sí, de 10 a 12, sí, o sea, de 10 a 11 va a haber clase con el profesor, o sea, teoría. Y de 11 a 12 va a haber taller con el ayudante. Que pues yo también me voy a asomar, o sea, a los talleres para ver cómo están funcionando, cómo están, porque pues el ayudante y yo tenemos que pues ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Bueno,
A ver. Un ejemplo muy sencillo es de una función que va del conjunto de los números naturales n en el conjunto de los números naturales n y que tiene la siguiente regla de correspondencia. F de x es 2 por x. Y aquí lo que quiero ilustrar es que en una función consta de tres partes siempre. Tiene un dominio, que en este caso es el conjunto de los números naturales. Tiene un contradominio, que en este caso pues también son los números naturales. Y luego tiene lo que le llamamos una regla de correspondencia, ¿no? Una regla de correspondencia. El dominio pues siempre es este conjunto que está acá. El contradominio es este que está acá. Y la regla de correspondencia, pues si la podemos dar por medio de una fórmula, pues es creo que el caso idóneo, ¿no? Pero hay funciones que no las podemos dar por medio de una fórmula. O difícilmente podemos emplear una fórmula. Por ejemplo, la temperatura ahorita de la Ciudad de México, pues a lo mejor les puedo decir que es 24 grados centígrados en este momento. Pero no les puedo dar yo una fórmula para que ustedes sepan cuál va a ser la temperatura a las 12. A las 12 del día. No sé. No tengo una fórmula. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta función f? Pues algo que creo que ya hicimos es hablar del rango de f, que son los valores que esta función realmente toma. O sea, si yo hago una tabla, acuérdense que f de x es 2x, entonces y así sucesivamente, ¿no? Y entonces el rango de f son los valores que realmente
la función toma. Y en este caso vemos que aquí, en esta segunda columna, se trata de los números pares. Sí, entonces, en este caso, el rango de f es el conjunto de números y, donde y es de la forma 2x con x un número natural. Uy, a ver, nada más rápido. Si yo quisiera visualizar parte de esa función, pues para 1 la función vale 2, para 2 la función toma el valor 4, y pues para 3 toma el valor 6, y pues eso es todo lo que puedo representar aquí de esta función. Ya no puedo representar más. Tendría que dibujar aquí un plano cartesiano más grande, ¿no? Aquí está lo que les dije, que una función tiene 3 partes siempre. El dominio, el contradominio y la regla de correspondencia, que asocia a cada elemento del dominio exactamente un elemento del contradominio. Y dos funciones son diferentes si difieren en algún solo detalle, aunque parezca insignificante el detalle, aunque parezca insignificante, por ejemplo, acá,
caray. Es que las n's luego las escribo de diferente manera. Bueno, si tengo esta función, si yo pusiera ahora f de z en z, donde z son los números enteros, y con la misma regla de correspondencia, pues el solo hecho de que aquí el dominio son los naturales y aquí el dominio son los enteros, estas ya son dos funciones distintas. Aunque tengan la misma regla de correspondencia, 2x, pero el dominio de una son los naturales y la otra son los enteros. Si venimos aquí a la gráfica, pues también vemos la diferencia. O sea, aquí está la gráfica de F1 todavía, pero la gráfica de F2 pues va a incluir en la F2 el 0 está incluido y 2 por 0 es 0. Menos 1 está incluido. Menos 2, 4. Menos 3, menos 6, ¿no? Entonces también es diferente, ¿no? La gráfica. Esta es la gráfica de F2. Es distinta a la gráfica de F1. Por supuesto, cualquier pequeña diferencia que tengan, y aquí también tengo una función de los naturales en los naturales. Pues ahora los dominios son los mismos. Los contradominios son los mismos. Son los naturales. Pero pues las reglas de correspondencia pues son distintas. Entonces aquí se trata de funciones distintas.
¿sí? Entonces, ojo con esto de que dos funciones que difieren en algún pequeñísimo detalle en, son distintas. ¿Sí? Si difieren en algún pequeño detalle, son distintas. Y pues sí, una de las formas más importantes para representar una función es por medio de su gráfica. Y para una función con dominio A, la gráfica consiste en el conjunto de todos los puntos en el plano cartesiano cuyas coordenadas son los pares ordenados entrada, salida. Entonces, si tenemos una función definida en los números reales, y definida por la regla f de x es igual a x más 2, pues si yo hago una tabla de esta función, si yo hago una tabla de esta función, pues puedo mostrar algunos valores de entrada, que son menos 3, menos 2 hasta 3, y los valores de salida, menos 1, 0, 1 hasta el 5. ¿Sí? Y esos me pueden servir de guía para hacer la gráfica. Por ejemplo, aquí voy a recordar la función. Por ejemplo, tenemos en la tabla cero, pues la salida es 2, que es este punto que tengo acá en el plano cartesiano, ¿no?
este punto de acá es el punto 0,2. Luego acá tengo x igual a menos 2. Entonces f pues vale 0. Entonces este otro punto que tengo acá es el punto con coordenadas menos 2,0. Y pues puedo caray. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? O sea, incluí este punto y este otro. Pero pues podría yo incluir todos los que están aquí. Si es que los puedo mostrar acá, que a lo mejor algunos no los puedo mostrar acá porque necesito algo más grande. Pero bueno, la gráfica, como digo, consiste en el conjunto y la palabra clave es todos. Todos los puntos, o sea, debo de incluir en la gráfica no nada más estos que están aquí en la tabla, sino todos los valores que están en el dominio. Y ya dijimos que aquí, en este caso, dijimos que el dominio de f eran todos los números reales. Bueno, pues si incluimos todos los puntos, lo que vamos a obtener como gráfica es esta recta, ¿no? La línea recta. La línea recta que está mostrada aquí. Entonces, pues les muestro aquí gráficas de funciones pues que consideramos como conocidas, que tenemos que tener estas imágenes presentes, ¿no? O sea, acabamos de ver el caso de una línea recta como esta de acá, que es la función f de x igual a x, ¿no? Aquí tenemos f de x igual a x cuadrada, que la imagen es esta curva que obtengo aquí y que la conocemos como una parábola, ¿no?
aquí tenemos f de x igual a x cúbica. La función también que aparece con mucha frecuencia. ¿Y ahora? Una función interesante es f de x igual a 1 sobre x. Y pues de esta sí quiero hacer un comentario, ¿no? Aquí nada más les estoy dando una regla de correspondencia. Eso es todo. Lo cual, pues en cierto sentido, está incompleto. Porque no les estoy diciendo cuál es el dominio de f y cuál es el contradominio de f. Y recuerden que una función siempre tiene tres partes. Entonces, si yo nada más les doy esto, la fórmula, pues en realidad estoy dejando lo demás a la imaginación de todo mundo. Sí, esta función lo que hace es para la entrada 2 me produce la salida un medio. Para la entrada 1 la salida es 1 sobre 1. Para la entrada menos 1 la salida es 1 entre menos 1. Sí, y para la entrada no sé, 0.3, pues la salida es 1 entre 0.3. Pero espero que todo el mundo vea que va a haber un problema aquí y ese problema se va a dar cuando tomo x igual a 0. Porque la salida para 0 sería 1 sobre 0. Y pues esto no está definido, ¿no? ND. No está definido 1 sobre 0. Y es el único valor, 0 es el único valor que me causaría un problema. Entonces, lo que estoy dejando a la imaginación es pues que el dominio de f es el conjunto de todos los números reales pero tengo que excluir al 0. Y el contradominio
ese nunca me hago. El contradominio pues lo tomo como R, todos los números reales y ya. Se acabó. Y aquí el comentario es que aquí tomo como dominio el conjunto en cierto sentido más amplio, el más grande que puedo tomar. Sí, porque pues podría tomar otros dominios aquí, pero serían conjuntos en cierto sentido más pequeños. Y aquí yo quiero tomar como dominio de F el conjunto más amplio. Entonces, regresando aquí a la gráfica, pues ven que efectivamente no hay ninguna pareja de la forma 0, algo. ¿Sí? No hay ninguno. ¿Sí? Hay un hueco aquí, o sea, aquí como que yo le llamo hueco ahí, porque no hay ningún punto que está sobre el eje Y. Sí, ningún punto. Ningún punto sobre el eje Y. De la gráfica, ¿no? No hay ningún punto de la gráfica que esté sobre el eje Y. Y algo parecido pasa aquí con la función f de x igual a raíz cuadrada de x. Que aquí también, pues, al darla así, pues está incompleto, ¿no? No estoy indicando el dominio. El contradominio de, insisto, ese nunca causa problemas. El contradominio no me hago ningún no me rompo la cabeza para encontrar el contradominio. Lo tomo como todos los reales. Siempre. Pero el dominio sí tengo que manejarlo con más cuidado porque al tener aquí una raíz cuadrada, si x fuera negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Entonces, x tiene que ser un número real, pero tiene que ser un número
no negativo. No puede ser negativo x. Entonces decimos que x es mayor o igual a 0. Y pues esto es lo que se aprecia aquí. La gráfica de la función únicamente está definida para los números del 0 en adelante, o sea, 0 y todos los números reales positivos, pero no acá a la izquierda, ¿no? Solamente aquí del origen a la derecha. Bueno, tengo que interrumpir ahora.